noches. Muchas gracias, viajeras, y a todos ustedes. Bueno, yo empezaría por esto que ustedes habían preguntado, ¿no? Porque en realidad para mí en la escritura el viaje es inherente a la escritura. En realidad el tema de los recorridos, de distintos espacios, de distintos tiempos, de lo ajeno que uno termina sintiéndolo muy propio y de lo propio que deviene ajeno, todo eso entre lo extranjero, lo propio y los distintos espacios, y ese recorrido es como lo que de alguna manera estructura el escribir, sobre todo poesía. Por ahí otro tipo de escritura no, pero la poesía tomo notas y después las retomo esas notas, y en general tienen que ver con recorridos, esas notas, con imágenes y con distintos momentos, espacios. O sea que en cierto sentido para mí escritura y viaje van juntos, no porque uno tenga que hacerse el gran viaje, sino por el tema del recorrido que supone el viaje, ¿sí? Y que a veces coincide, por supuesto, con viajes. Bueno, voy a leer de mi último libro, que salió hace poquitos días, que es La Oportunidad, que lo he visto Ediciones del Doc. Bueno, el libro consta de 3 partes y se terminó de estructurar en realidad en función de un pedido de mi hija. Entonces voy a leer las palabras preliminares que tienen que ver con esto, con cómo se terminó de estructurar el libro. Mi hija me pidió mi partida de nacimiento. No es común que nuestros hijos nos pidan nuestra propia partida de nacimiento. La que cuenta es la de ellos. En este caso ella la necesitaba para un trámite en el cual quería atestiguar su ascendencia judía. Lo cierto es que venimos al mundo en más de una oportunidad a lo largo de nuestra vida, pero sin esa primera vez nada hubiese sido posible. La primera parte del libro se llama Un pintor llamado Felix Nussbaum. Y voy a leer el primer poema de esta primera parte. Al resguardo de los árboles. Para mí, haber sido judía en París en 1939 no es más que una foto en blanco y negro, puesto que yo aún no había nacido. Sin embargo, cada vez que me voy de París, imagino la partida de mi madre, hablo con mi tía y la interrogo, como si irme o quedarme deparase una urgencia. Pasé largas horas en un museo frente a los cuadros de Felix Nussbaum, pintor judío alemán que viajó en el último convoy que partió del campo de Westerbork hacia Auschwitz, donde fue asesinado en 1944. Llegó el 2 de agosto. El 5 de septiembre Bruselas fue liberada. No quiero reconstruir la historia a partir del final, pero sus figuras denotan la incapacidad de dar sentido a través de una palabra al sinsentido puro de la muerte. En el autorretrato del 38 se tapa la boca. Son muchas las figuras de sus pinturas que se tapan la boca. Hay una imposibilidad en esas bocas, así como en sus máscaras, que compromete la identidad. Un juego de máscaras y la muerte ahí, en el último convoy que parte de Bélgica con el pintor nacido en Osnabrück y sus escasos 40 años a cuestas. En El secreto, fechada Bruselas 1939, los 3 personajes dicen y no dicen con sus gestos lo que se sabe a viva voz: angustia, desamparo, violencia de la historia. Pero en El triunfo de la muerte, fechada en 1944, ya no hay secreto. Los esqueletos músicos o los músicos esqueletos condensan todos sus estudios previos: historia de la pintura, literatura bíblica, símbolo, ruina y caos. No hay asesinato que pueda con el saber de esa tela pintada.
Sin embargo, él es asesinado, cuando los nazis ya habían sido derrotados. Salí del Museo de Arte e Historia del Judaísmo y fui al Pompidou. Ahí pasé otras largas horas al resguardo de los árboles de Mondrian. Los árboles no mienten. La memoria de los jardines es infinita, pero no siempre se percibe a simple vista. La pintura devino para Mondrian el modo de organizar el espacio, el árbol azul, el gris y eso que evoluciona hacia la abstracción. Después de ver las ramas que atraviesan el espacio de la tela y la organizan, es distinto el árbol, es distinto el jardín. La sabiduría está en el arte, aunque no sea suficiente. Desde el Pompidou se veían los techos de la ciudad, desde ahí París era intemporal. Partir, quedarse. El momento justo del partir posibilitó años después, en otro continente, el encuentro de mis padres y mi nacimiento. Son infinitas las formas de los árboles, el modo en el que atraviesan el espacio de la tela. Bueno, este es un poema de la tercera parte. Invierno. Oigo mis pasos, también los de mi acompañante. Ambos semejan pasos de rengos apremiados por la dificultad. Persisten en la retina algunas imágenes del día, el vidrio empañado en el vaporeto, la mujer con el perro colgado sentada leyendo mientras viajaba, los calefactores junto a las mesas de afuera en los restaurantes en el Rialto, las mantas que dejó el mozo sobre las sillas por si los comensales tenían frío, el rostro indescifrable de mi acompañante, los colores al irse la tarde, los faroles con 3 lampadarios, la austeridad del invierno en Piazza San Marcos, el café Fioran cerrado por refacciones. Oigo las campanadas y extraño algún otro momento, algún verano o algún otoño. Algunas veces los lugares que más invitan a la intimidad van acompañados de rostros desconocidos. Me quedaría acá, porque aquí sueño. Soñar también duele. Recuerdo en esa otra oportunidad, cuando desde la ventana veíamos las verduras. Era verano. Recuerdo que traías tu máquina de escribir portátil. ¡Qué antigüedad! Era cerca del Ponte de Leguglie. Me gustaba ver esos colores desde la ventana. Mi padre te había regalado esa máquina, a mí no. Para él eras vos el que escribía, yo no. Me quedo, me digo. Me quedo. No es necesario un argumento para quedarse. Ni de amor, ni de huida, ni de desesperación. Me quedo. Bueno, y leo un poema más y cierro. Instalaciones. Una barca expuesta entre columnas grises y piedras blancas. Al superponer los planos se cambia la historia. Hay un espacio que lo determina ese objeto. Muchos años atrás, vos tenías una habitación abandonada con cosas apiladas en el piso, entre ellas muchos diarios viejos. Me dijiste con humor, es mi archivo. Nos reímos. Éramos jóvenes novios. Ahora, frente a la instalación, me acuerdo de esos diarios, corda di giornali. El artista hizo cuerdas con los diarios y son muchas y entremezcladas, o más bien puede que sea una sola, larga y con múltiples vueltas. También decías que escribir en un diario era estar destinado a que envolviesen algo con la nota que habías escrito o que la tirasen. Ya ves, el artista hizo cuerdas y las vemos en un museo. Me da miedo atravesar el tiempo. Temo caer. No es claro si existe un puente entre aquello que fuimos y lo que somos. Los objetos viven historias paralelas en este museo. La propuesta es que nos extraviemos momentáneamente durante el recorrido
que dudemos de nuestras percepciones. Mi mirada queda capturada por una obra de pliegues y cráteres. ¿Es de cuero?, le pregunta el uno al otro. No sé, le responde el otro, pero no sucede. Buena respuesta. Es nuestro retrato en presente. Es el tiempo de nuestra propia construcción. Pero llego a un ventanal inmenso, el principal del museo, veo Piazza Mancini, por fuera pasa un tram, y adentro metros y metros de plástico de colores con agujeros de cortina de baño ocupan la gran sala como si fuese una cascada que cae hacia el gran ventanal luminoso. Es de Piero Golia, quien estudió la relación existente entre museo y público, entre espacio y obra de arte. Por eso quizá me quedo sentada aquí en el piso más alto del museo, con el gran ventanal frente a mí. Se trata del interrogante que deja el espacio en uno. Habitarlo como el espacio más íntimo, siendo que se trata de un espacio público en el que no estoy sola ni estoy por desaparecer.